de que se pueden comer un pancito y nadie los va a retar, ¿ya? Así que eso, ya. Vamos entonces con el tema del objeto de la investigación. ¿Qué es lo que es un objeto de investigación o un objeto de estudio? Vamos a entender objeto de estudio y objeto de investigación como similares, ¿ya? ¿Qué es, cómo se construye, cuál es el objeto de estudio en psicología y a qué nos referimos con la relación sujeto-objeto? Estas cuatro preguntas son preguntas esenciales, ya para que ustedes las tengan en cuenta. Primero, o sea, esta pregunta del objeto de estudio va a responder a cómo definimos lo que queremos investigar, ¿ya? Em, Este va a ser entonces el objeto del conocimiento científico de la investigación que se compone inicialmente por un problema de relevancia epistemológica que se busca resolver. ¿Qué es lo que es un problema de relevancia epistemológica? Un problema que va a ser interesante, importante a la luz de la disciplina, pero también a la luz de los requerimientos de la sociedad, ¿ya? Y los primeros vestigios de este objeto de investigación siempre nace como de ideas que a veces son bien vagas, ¿ya? Cuando uno de repente está observando la realidad, observando su vida cotidiana, uno se empieza a hacer preguntas. Por eso que hablábamos de que el conocimiento y que también el origen primigenio de la investigación científica tiene que ver con esta curiosidad que tenemos las personas sobre nuestro entorno, ¿ya? Entonces, el investigador o investigadora debe tener conciencia asumida de que el objeto de conocimiento se le opone por naturaleza. ¿Qué vamos a entender por esto? Que el objeto de investigación se lo pone por naturaleza es porque vamos a intentar resolver problemas que están fuera de nosotros, ¿ya? Vamos a hacer o a resolver situaciones o vamos a tratar de entender fenómenos que están fuera de nuestra vivencia personal, ¿ya? A pesar de que existen algunas perspectivas que utilizan mucho en la autoexploración, esto no se considera muy parte de la psicología científica, ¿ya? Inicialmente se utilizó mucho el método de la introspección, pero el método de la introspección es muy difícil de sistematizar. Entonces, en este sentido, los investigadores vamos a querer conocer situaciones, problemas o aspectos de la realidad, pero de una realidad que va a estar fuera de nosotros, ¿ya? O que excede lo que somos nosotros, ¿ya? Entonces, eso es importante, que en realidad vamos a querer conocer cómo funciona el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso dice que se le opone por naturaleza. Vamos a la siguiente. Sobre la idea de investigación, ¿ya? ¿Cómo aparece una idea de investigación? Puede aparecer a través de diversos elementos, por ejemplo, la lectura de un artículo científico sobre un tema que nos interesa, un programa de televisión o una charla con amigos. O sea, como que, insisto en que las ideas a veces de investigación son bastante vagas inicialmente, pero para que sea investigación científica uno tiene que construir o tiene que armar esta idea de tal forma de que sea abordable desde la ciencia. Entonces, la primera idea generalmente es vaga y requerirá profundizar en esta área temática para construir un objeto de estudio. Por eso que nosotros construimos un marco teórico, porque tenemos que, si nosotros queremos conocer sobre un tema determinado, si queremos conocer, por ejemplo, sobre el comportamiento criminal, ¿ya? O el comportamiento antisocial, hay muchísima producción científica sobre eso que yo tengo que conocer y tengo que elegir aquellos elementos que me parezcan más llamativos o novedosos para realmente estar trabajando sobre ideas que aporten nuevo conocimiento. Se me está descargando el computador. Ahora, cuando una persona desarrolla una de investigación, va a tener que entonces familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica esta idea.
Ya, les voy a hacer... Ay, no sé por qué corté el audio. ¿Qué temas, por ejemplo, a ustedes les gustaría investigar? Si ustedes pusieran hoy en día como investigadoras e investigadores, ¿qué temas investigarían? Hablemos de temas vagos, de ideas simplemente, porque estamos en esta parte todavía. Catalina, Profe, es como algo relacionado, algo personal que me pasó, pero es que ¿ya? yo tuve un aneurisma y tengo tal daño estructural que vivo como con la mitad de mi cerebro, entonces me gustaría investigar eso, cómo la gente puede vivir con la mitad de su cerebro. Ya. Y eso sería principalmente algo, un trabajo que tiene que ver con las neurociencias, ¿ya? Con los procesos Respecto al neuropsicológicos. comportamiento, porque Ajá. Súper, súper y súper interesante. Si partes sobre estas ideas, entonces lo primero que tú tendrías que hacer sería investigar sobre lo que ya hay respecto a eso. ¿Existirá conocimiento en torno a este problema que tú te estás planteando? ¿Qué conocimientos existen? ¿Qué puede ser novedoso y cómo lo podría abordar? Entonces, para empezar a trabajar eso, tendríamos que conocer todo lo que existe respecto, todo el material que ya existe respecto a eso, el conocimiento acumulado que sin duda debe existir algo, ¿ya? La Rocío dice trastorno de identidad disociativo, la Alison el trastorno de bipolaridad, el autismo, todos esos son temas que existen, o sea, hay conocimiento teórico sobre eso, ¿ya? Sobre los trastornos de identidad disociativa, los trastornos de bipolaridad, el autismo, que principalmente estos tienen que ver con los trastornos de personalidad, y el autismo tiene que ver con una condición, ya, con una condición que también eh, es neuroatípica, como se dice, donde ha habido mucha investigación en la actualidad, y uno tiene que conocer lo que hay, ¿ya? Tiene que conocer lo que hay para poder eh, buscar o realizar hallazgos o realizar algunas preguntas que sean novedosas, ya que sean novedosas, que sean interesantes de investigar. Porque ¿para qué vamos a investigar cosas que ya se saben? ¿Ya? Ahora, lo novedoso, no sé si me escucha, parece que se me cortó. Ahora, lo novedoso puede ir puede ir de diversas maneras. Por lo novedoso puede ser porque este conocimiento sea aplicado a la realidad regional, ¿ya? O a la realidad en un grupo determinado, ¿ya? Podemos utilizar incluso los ejemplos de otras investigaciones y replicar investigaciones que se hayan hecho en otras partes del mundo. Si nos sirve para conocer lo que nosotros queremos conocer, ¿ya? Se me desconecta, ¿me escuchan bien? Profe, se echaba bien. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que me parece que está desconectado y se está volviendo a conectar. Y de hecho se me desconectó la presentación. Voy a reconectarme porque no puedo presentar. A ver, espera. Profe, no sé mis compañeros, pero sí se ve la presentación. Sí, yo también la veo. No, se fue. Profe, sí se ve. Profe, vuelva. Chiquillos, no sé si me escuchan, pero mi conexión no está buena. O sea, mi Profe, la conexión para... escuchamos y se ve la presentación súper. Ya, pero yo no la veo.
no la veo y me dice se está volviendo a conectar. Entonces voy a tener que salirme de la sesión para volver a conectarme porque si no eh, va a continuar el problema. A ver, ahora sí, ya volví. Ahora volví y veo todo bien porque se me había desconectado y no podía ver. Ya. Entonces, como les decía, muchas de nuestras ideas aparecen como ideas vagas, pero después se tienen que estructurar. Por eso se habla de que el objeto de investigación se construye, ¿ya? Porque esto que queremos conocer aparece, o sea, aparece tal cual como ustedes lo están presentando ahora. Como una idea, por ejemplo, sobre, ya, yo quiero conocer más sobre el trastorno eh, de identidad disociativa, pero ya, si quiero conocer más del trastorno de identidad disociativa, voy a tener que primero entender qué es, leer sobre ello y ver si es que existe algo novedoso o hay algo que estudiar o conocer o profundizar sobre ese tema, para que pueda hacer una investigación interesante, ¿ya? Porque existe muchísimo conocimiento sobre ese tema. Eh, Puede ser aplicado, por ejemplo, si yo me dedico a la clínica, puede ser aplicado a técnicas o a mecanismos o estrategias que me ayuden a trabajar el trastorno disociativo, porque a lo mejor hay mucho material comprensivo y descriptivo, pero el trastorno disociativo, pues, ¿cómo lo trabajamos? A lo mejor necesito yo eh, generar o probar alguna técnica en particular que me ayude a tratar con este tema. ¿Ya? Entonces no sé si se entiende la lógica de cómo vamos trabajando la idea de investigación. ¿Cómo vamos a ir estructurando esta idea de investigación? Tenemos que construir un problema que sea abordable científicamente y para construir este problema necesitamos definir con mayor claridad y formalidad lo que debemos investigar. ¿Ya? O sea, definir conceptualmente lo que queremos investigar. Esto nos va a ayudar a no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado muy a fondo, a seleccionar la perspectiva principal desde la cual se va a abordar esta idea de investigación. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la investigación previa que hay y esto va a constituir nuestro marco teórico. Nosotros no vamos a utilizar tampoco todas las perspectivas sobre un tema, vamos a elegir una perspectiva que nos parezca más pertinente o más asociada a la forma que nosotros tenemos de abordar una temática o de entender el cómo hacer ciencia, porque además existen muchas formas de acercarse a un fenómeno, ¿ya? Entonces, respecto a lo previo, vamos a ver los temas ya investigados, estructurados y formalizados, los temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados y temas poco investigados y poco estructurados y vamos a encontrarnos también con temas que no están investigados. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer investigaciones que tengan mucho conocimiento teórico y también nos podemos con
que existe mucho vacío respecto a un tema porque parece ser no poco significativo para la comunidad científica. Y eso nos pasa muchísimo, ¿ya? Pasa muchísimo también de que puede investigarse sobre algunos temas, pero de repente hay poblaciones que no les interesa mucho a los científicos. Entonces, tratamos de investigar sobre temas que desde que tienen muchísimo abordaje teórico e investigativo hasta temas que tienen poco abordaje investigativo, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer para construir esta idea es saber que esta idea puede ser abordada científicamente, ¿ya? Y para que sea abordada científicamente tenemos que conceptualizar, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Ya? ¿Qué es del trastorno disociativo? ¿Qué es del trastorno de bipolaridad? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Y generalmente en psicología eh, nosotros estudiamos relaciones entre variables, ¿ya? No es solo un tema, porque cuando hablamos de un tema, el tema es muy general, pero el objeto de estudio generalmente son relaciones sobre las cosas, ¿ya? La relación entre el trastorno disociativo y, por ejemplo, traumática durante la niñez. Eso es algún tema súper estudiado. Eh, eh, y así múltiples temas, por lo mismo que yo les decía, la relación entre confinamiento prolongado y la aparición de sintomatología ansiosa o depresiva, que es algo que se está estudiando muchísimo ahora, ¿ya? Bueno, ¿qué criterios vamos a utilizar para entender que una idea puede ser una buena idea de investigación? Eh, Estas ideas primero pueden servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos de temas que ya han estado estudiados, pero siempre el conocimiento científico tiene esto de que nunca es como infinito, ya nunca se acaba. Y además es posible de someter a críticas y de refutar. Entonces, nosotros podemos generar nuevas interrogantes y cuestionamientos sobre un tema, ¿ya? Y eso es una buena idea de investigación. También las buenas ideas de investigación sirven para elaborar teorías y solucionar problemas de carácter social que sean relevantes. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas, ¿ya? O sea, por lo mismo que yo les decía, podemos investigar sobre un tema que ya se haya investigado muchísimo, pero a lo mejor hay alguna variable que no se ha investigado lo suficiente, o hay alguna estrategia que no se ha investigado lo suficiente y nuestra idea de investigación pasa a ser novedosa. Entonces las buenas ideas intrigan, alientan al investigador de manera personal. Por ejemplo, les voy a contar cómo surgió mi tesis de magíster. Mi tesis de magíster se trataba, bueno, imagínense la tremenda vuelta. Mi tesis de magíster se trataba de representaciones sociales sobre los derechos humanos en adolescentes de secundarios de la ciudad de Temuco, ¿ya? Una investigación cualitativa realizada principalmente con entrevistas. Eh, bueno, primero tuve que entender qué concepto iba a usar. Si percepción, el concepto de percepción. Bueno, tuve que investigar muchísimo sobre el tema. Pero mi idea parte porque yo trabajé y bueno, todavía trabajo en programas sobre infancia eh, vulnerada en sus derechos y muchos de los niños cuando llegaban a consulta, niños y adolescentes, uno le pregunta, ¿tú sabes por qué llegaste aquí? Sí, porque mis derechos son vulnerados o fueron vulnerados tenían una noción sobre la vulneración de derechos, pero cuando yo les preguntaba a ellos, ¿sabes realmente pero qué significa tener derechos? ¿Ya? Cuando uno le preguntaba a los niños qué significa tener derechos, como que no, había una poca comprensión, o yo sentía que había una poca comprensión respecto a lo que significaba tener derechos. Entonces, a raíz de eso, a raíz de intereses personales, múltiples conversaciones,
yo me empecé a preguntar qué comprenden las personas sobre tener derechos humanos, ¿ya? ¿Qué comprenden sobre la noción de derechos humanos? Entonces, me puse a leer muchísimo, a investigar, y finalmente llegué a esta idea sobre las representaciones sociales que en adolescentes sobre el concepto de derechos humanos. ¿Ya? Ese va a ser mi objeto de investigación. Entonces me planteé una investigación cualitativa, que yo después les voy a contar de qué se trata, una investigación cualitativa, donde realicé, bueno, un marco teórico extenso, porque había muchísimas ideas, me planteé desde una perspectiva mucho más crítica, más allá de una noción universalista sobre los derechos humanos, también desde la perspectiva del desarrollo rural, ya, porque hay mucha gente que, por ejemplo, repite una lista de derechos, si no, tener derecho significa tener derecho a educación, pero con poco significado respecto de lo que realmente, un entendimiento más profundo sobre eso. Y resultó un estudio súper interesante para mí, que me dio muchas luces también cómo se puede enseñar respecto de derechos humanos, ¿ya? Que ese era mi objetivo, mi mayor objetivo, o sea, cómo yo puedo, o cómo podemos enseñar sobre derechos humanos. Y aparecieron hallazgos súper interesantes. Ahora, este tema ya lo habían investigado otras personas, ya en Chile y en otras partes del mundo, pero pocos habían utilizado el concepto de representaciones sociales, y claramente que mi estudio tuvo hallazgos que son novedosos, ya tuvo hallazgos novedosos, o novedosos por lo menos para mí también. Así es que fue un aporte, porque además un aporte, porque lo realizamos acá en Temuco, y cuando recién se estaba empezando a implementar esta formación en derechos humanos impulsada por el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, esto nació, como imagínense, desde la práctica, desde ideas de repente de conversaciones, ideas que uno tiene divagando, pero hasta que tuve que construir una tesis sobre eso. Y la verdad es que cuesta. Lo que más cuesta es construir un buen problema y delimitar el objeto de investigación, ¿ya? Pero puede nacer a partir de diversas ideas. ¿Ya? Generalmente nacen desde los intereses personales, ¿ya? Intereses personales o temáticas que a uno como que le mueven como investigador. Eh, pero después tenemos que construir nuestro objeto de investigación. El objeto de estudio o objeto de investigación no es una cosa, sino el producto de un proceso de construcción, algo que se fabrica para dar cuenta de algunos aspectos de la realidad. ¿Y por qué se construye? Porque nosotros generalmente, como les decía, tenemos que construirlo conceptualmente, y en psicología principalmente se trata de relaciones entre variables. ¿Ya? Son relaciones entre variables, son preguntas respecto a algún tema específico. Entonces va a ser una construcción que es teórica y metodológica, que intenta dar cuenta de relaciones y de procesos. Ya, eso es súper importante. Que no se le olvide que cuando les hablemos de qué es un objeto de investigación, en psicología principalmente, un objeto de investigación va a ser una construcción teórica metodológica que va a intentar dar cuenta de relaciones y de procesos. Procesos mentales, procesos de vida, trayectorias de vida. Y esto se va a hacer mediante categorías conceptuales que se vinculan con un referente empírico. ¿Qué significa esto? Que es posible de contrastar o es posible de verificar en la realidad. Es posible de poder verificar a través de la experimentación. La aproximación de este objeto de estudio va a depender del paradigma y el método utilizado para este estudio. El paradigma tiene que ver con esta concepción de cómo hacemos ciencia, ¿ya? Porque cada época, y no hay una sola forma de hacer ciencia, si bien hay un procedimiento en torno al método científico que tiene estas características de las cuales yo les comentaba antes, de la sistematicidad, del marco conceptual, y eso lo van a tener todas las tesis, nosotros nos podemos posicionar
reflexionar desde diferentes perspectivas para abordar un tema, ¿ya? Podemos, y eso es lo que vamos a entender en el curso, los diferentes paradigmas del cómo hacer ciencia. Van a haber paradigmas que son extremadamente positivistas, o sea, muy apegados al método científico como de las ciencias naturales, y van a haber otros métodos que son mucho más comprensivos, más desde una perspectiva como mucho más compleja. Entonces no hay una sola forma de hacer ciencia en psicología y por eso que decíamos que esta es una disciplina que es plural, ¿ya? Porque como somos una ciencia social, no todos los fenómenos subjetivos, no todos los fenómenos humanos que estudia la psicología van a ser explicados desde el método científico tradicional o la aplicación de, por ejemplo, medición estadística, ¿ya? Que es a lo que más eh, que es lo que más se utiliza desde esta visión más positivista, ya de relaciones causa y efecto. No, hay distintas maneras de comprender y de hacer ciencia en psicología. Pero algo que es común es lo que estamos viendo ahora, que se construye el objeto de investigación y se aborda desde una manera particular, que va a tener que ver mucho con la carga valórica que también tiene el investigador o investigadora. Ya, ejemplo, como investigador, se me fue. Ejemplo, como investigadora, he visto con gran preocupación que existen informes sobre URSA en los casos de violencia intrafamiliar en el aislamiento por cuarentena por COVID-19. Surgió una problemática entonces producto de conversaciones, informaciones por redes sociales, noticias, redes de apoyo a víctimas. Dentro de la literatura disponible reconocemos que uno de los factores de riesgo en el fenómeno es el aislamiento, pero también estresores psicosociales como el desempleo y el estrés prolongado en la familia. Buscamos estudios respecto a este fenómeno relacionados a experiencias nacionales e internacionales. ¿Alguien habrá estudiado esto recientemente? Planteo una pregunta luego de una revisión exhaustiva. Y mi pregunta de investigación sería acá, ¿cuáles son los principales factores de riesgo en la incidencia de la violencia intrafamiliar en condiciones de aislamiento obligatorio por COVID-19? Y entre paréntesis, ¿cómo prevenirlos? Porque para conocer, o sea, el real motivo va a ser intentar prevenirlos, ¿cierto? Nuestro objeto de estudio aquí es la violencia intrafamiliar y los factores de riesgo asociados a situaciones de aislamiento en Chile o la región. Ya, por eso que hablamos de que el objeto de estudio se construye, porque vamos a buscar relaciones entre fenómenos. En este caso, la relación va a ser violencia intrafamiliar o la aparición de violencia intrafamiliar versus factores de riesgo asociados al aislamiento. ¿Ya? Este es un ejemplo para que ustedes vean cuál es la lógica de la construcción de un objeto de investigación. No sé si se entiende esta lógica o se logra visualizar qué es lo que es un objeto de investigación o un objeto de estudio. ¿Alguien por ahí que quiera hacer un comentario? Si no se entiende, también me lo pueden decir. ¿Ya? Ya. La Marcela lo entendió. Súper. Si alguien no lo entiende, lo puede decir también. Ya, vamos a seguir entonces.
Bueno, el objeto de estudio entonces va a ser la columna vertebral del proyecto de investigación, nuestro foco, nuestra guía. Después vamos a generar una pregunta de hipótesis como eje epistemológico de este objeto de estudio. O sea, la pregunta de investigación nos va a guiar para poder desarrollar una metodología pertinente. Las metodologías cualitativas y cuantitativas van a ser las estrategias para este abordaje, pero no necesariamente son paradigmas. El enfoque teórico va a ser el paradigma del investigador y la posición epistémica que se desprende de este enfoque. Ya, entonces, nosotros, miren, hay diversas formas de abordar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. No hay un solo enfoque. Están los enfoques feministas, por ejemplo, y están los enfoques de las perspectivas de género que no son lo mismo. Ya, una es más políticamente explicada que otra. Me salté una diapo, perdón. Hoy que está lento mi computador. Cambio las diapositivas y no. Ya. Estábamos en esta diapositiva. Existen diferentes entonces enfoques teóricos para aproximarse a un objeto de estudio. Y en el ejemplo anterior, por ejemplo, yo puedo hacerlo desde una perspectiva feminista, derechamente, o puedo hacerlo desde la perspectiva que se llama de las determinantes sociales, o puedo hacerlo desde la perspectiva del enfoque de género, que a diferencia de la perspectiva feminista es un enfoque que políticamente es menos implicado, un poquito más neutral, realiza la diferenciación entre o toma en cuenta los factores en torno al género, pero es mucho menos implicado, mucho menos crítico políticamente, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver mucho también cómo uno hace ciencia. Hay ciencia que intenta ser muy escéptica o muy neutral y hay ciencia que es muy políticamente implicada, ¿ya? Donde nosotros como que explicitamos cuáles son nuestras intenciones y qué es lo que queremos cambiar a través de la investigación científica. Se me cambian solo los chiquillos, los reacciona como 20 minutos después la presentación. Ya vamos a esperar porque demora. Ya, ¿y cuáles van a ser los objetos de estudio en psicología? Según Mario Bunge, la psicología es una ciencia que se preocupa del hecho psicológico, pero se vale de objetos conceptuales propios de las ciencias lógicas o formales para construir conocimiento. Estos objetos conceptuales suelen denominarse constructos. Sí, sí está el PPT ya está en Blackboard. Nosotros en psicología generalmente hablamos de constructos. ¿Por qué hablamos de constructos? Porque muchos de estos hechos psicológicos los tenemos que transformar o conceptualizarlos bien, porque, por ejemplo, si hablamos de personalidad, la personalidad no es algo que podamos tocar o no, es algo que podamos ver, pero ¿cómo nos acercamos al estudio de la personalidad? Conceptualizándola. Entonces, esta idea de los constructos son objetos conceptuales, ¿ya? Si hablamos de inteligencia, también la inteligencia es un constructo, porque nosotros conceptualizamos qué vamos a entender por inteligencia para poder estudiarla, ¿ya? Entonces nosotros vamos nombrando los hechos psicológicos o nombrando los fenómenos psicológicos que no son tangibles como pasa con las ciencias naturales, que no son reacciones químicas que podemos generar, sino que son fenómenos que son subjetivos o intersubjetivos, o que pasan por las relaciones. Entonces, nosotros al conceptualizarlos podemos observarlos y podemos estudiarlos. ¿Ya? Entonces, constructo, por ejemplo, es la personalidad, la inteligencia, la conciencia,
la percepción, la atención, la memoria. Entonces nosotros conceptualizamos algo para poder entenderlo y para poder estudiarlo. Eso se habla de que utilizamos constructos, que son objetos conceptuales, ¿ya? Entonces, los que son psicológicos y que de repente no podemos ver, eh, no podemos tocar, vamos a denominar constructos. De nuevo estoy cambiando la diapositiva, chiquillos, demora muchísimo. No sé por qué demora tanto. Ya, ¿qué van a hacer entonces? ¿Cómo vamos a entender estos constructos? Dice, los conceptos científicos propios de la psicología no tienen una existencia concreta similar a las entidades físicas que se presentan en la observación sensible, ¿ya? No es lo mismo estudiar psicología que estudiar biología, porque en la biología nosotros podemos experimentar directamente sobre las cosas, sobre los fenómenos biológicos, ¿ya? Fisiológicos. En cambio, en psicología, muchos de nuestros procesos, como les decía, son intangibles, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que hacer esta construcción de conceptos psicológicos para poder abordar de manera científica y conocerlos de manera científica. Los constructos van a ser conceptos que sobrepasan la observación empírica y muchas veces expresan supuestos teóricos. Ya a tales conceptos se les llama actualmente constructos o conceptos no observacionales para diferenciarlos de los observacionales. Los constructos se componen de relaciones lógicas entre conceptos. Por ejemplo, se puede decir que la ansiedad se caracteriza por periodos alternativos de miedo y esperanza. Entonces, la ansiedad, cuando nosotros conceptualizamos la ansiedad, tenemos un constructo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no la podemos ver, pero sí existe. ¿Ya? Sí existe como fenómeno y la vamos a caracterizar por periodos alternativos de miedo y esperanza o por sentimientos prolongados de temor, de preocupación, ya dependiendo el acercamiento teórico que tengamos a ella. ¿Ya? Y es súper importante estos constructos porque estos constructos nosotros tenemos que manejarlos muy bien en psicología para poder tener un lenguaje común como disciplina. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hablamos, por ejemplo, trastorno disociativo. El trastorno disociativo es un constructo. No, se relacionan las crisis de pánico, no es lo mismo que las crisis de ansiedad porque las crisis de pánico vendrían siendo como manifestaciones más agudas de las crisis de ansiedad o crisis de angustia. Uno puede tener una crisis de angustia, pero la crisis de pánico genera mucho más, una sintomatología mucho más aguda. Ya una crisis de angustia podemos tener nosotros como esta sensación de desesperación y la crisis de pánico tienen que cumplir ciertos criterios que están dados por un manual incluso que se llama DSM-5 o el CIE-10, que son manuales de sintomatología. Nosotros utilizamos estos manuales que son relacionados a la salud mental, donde podemos decir, ya, si se cumplen estos criterios, esto es una crisis de pánico. Ya la crisis de pánico se relaciona mucho a una sensación de estar volviéndose loco o sentir que uno se va a morir, que es de alguna manera irracional o no hay una causa real para eso, pero es una sensación muy vívida y por eso hablamos de pánico, porque es una sensación absoluta de desesperación. Y la crisis de angustia tiene que ver con una sensación de angustia igual profunda, pero con menos sintomatología como la crisis de pánico. La crisis de pánico es muy confundible con un ataque cardíaco, por ejemplo.
¿ya? O con una crisis de asma aguda, o sea, los síntomas físicos que se experimentan son súper reales para la persona. Por eso generalmente las personas dicen, oye, me está dando un ataque cardíaco. Entonces se tienen que cumplir ciertos criterios para hablar de una crisis de pánico, ¿ya? Y eso nosotros tenemos manuales que nos dicen, a usted puede diferenciar una crisis de pánico de una crisis de angustia por por esta sintomatología. Y así vamos a entender una crisis de pánico, ¿ya? Lo mismo que la depresión. La depresión tampoco es una cosa, pero sí existe, o sea, existe como enfermedad porque la hemos conceptualizado. Y esos son los constructos, ¿ya? Bueno, un ejemplo de contexto es: nadie ha visto ni ha tocado la inteligencia de alguien, pero sí la puede inferir de la manera en que una persona es capaz de resolver ciertos problemas en relación con la manera en que otros los resuelven, ¿ya? Sí, sí, o sea, es que el pánico, a ver, la ansiedad es una sensación de miedo. La emoción básica de la ansiedad es el miedo, el temor. El pánico es un miedo extremo, ¿ya? Es un miedo extremo. Y está relacionado, la crisis de pánico está relacionado a una sintomatología ansiosa en general, a una sintomatología ansiosa, así que no es que esté incorrecto, ¿ya? Pero la crisis de pánico, una crisis de angustia, nosotros podemos tener, por ejemplo, si, no sé, pues no, estamos muy desesperados no sé, a una prueba, me viene una angustia tremenda, miedo que me vaya mal, pero la crisis de pánico va a sentir que tú te estás muriendo. Ya, eso va a ser la diferencia. Las crisis de pánico son muy agudas, son muy incontrolables también, dan esa sensación de poco control o de pérdida del control. ¿Ya? Y generalmente se tienen que tratar de manera medicamentosa porque efectivamente como que excede muchas veces como esta capacidad de controlar la emoción, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que ponerse a estudiar, o sea, si es cosa de buscar y empezar a estudiar sobre estos temas que a ustedes les interesan. Sí, Constanza, Profe, ¿me escucha? sí la escucho muy bien. Profe, en las crisis de angustia puede doler una parte del cuerpo Sí, y en las sí, crisis de ansiedad puede como sentir mareo, sí, también, náusea y dolores como al corazón. sí. Náuseas, las crisis de ansiedad, las náuseas son súper comunes, o sea, es que todo, a ver, nosotros actuamos como un sistema, un órgano, un organismo que es integrado, o sea, somos fisiológicamente y psicológicamente integrados, entonces vamos a experimentar síntomas físicos, ¿ya? Sí, las crisis de pánico son muy complejas porque tienen una sintomatología en que se acelera el corazón y por eso que uno siente que le va a dar como un ataque, ¿ya? Exactamente, se sale de eso con ayuda profesional, muchas veces con el tratamiento con medicamentos, además de psicoterapia, para buscar estrategias para manejar la ansiedad, porque cuando llegamos a las crisis de pánico es cuando la ansiedad nos supera, porque ansiedad sufrimos todas y todos. Ya la ansiedad se produce por situaciones estresantes, ya, y es súper común en nuestras sociedades tener depresión y ansiedad. Ya, o sea, yo por lo menos me he tratado la ansiedad durante muchísimos años también. Ya, pero eso es materia de otro, es materia de otro, quizás de una conversación más extensa. ¿Ya? Y podríamos conversarlo también.
Sí, es que se sienten, son en control, o sea, eso es lo que pasa, porque hay una sensación de poco control. Es muy difícil llegar a tener estrategias para controlarlas o para prevenirlas. En realidad cuando uno ya está en la crisis, tiene que dejar que fluya nomás porque eh, lo importante es prevenirla, más que controlarla. Muy difícil de controlar cuando uno está en esa crisis, porque en esa crisis tú estás experimentando una sensación de descontrol absoluto y sientes que te estás muriendo. Sí, cuesta mucho, chiquillos, pero se puede. Tiene que ver mucho también uno a medida que va creciendo, va desarrollando mayores estrategias. Ya, así es que yo creo que si hiciéramos una encuesta, un gran porcentaje de las personas que estamos acá hemos sufrido de algún tipo de trastorno ansioso. Sí, uno piensa que se va a morir, pero, insisto, esto tiene que ver mucho también con las estrategias que uno va desarrollando con el tiempo. Y nuestra sociedad tiende mucho también a favorecer el estrés, ¿ya? El estrés prolongado, eso genera ansiedad. Vamos con otra. Qué lento esto. Bueno, otro elemento que tenemos que ver es la relación entre el sujeto y el objeto de investigación. El sujeto es quien conoce y el objeto ya hemos visto que es esta construcción de relaciones para poder entender un fenómeno. El sujeto en epistemología es quien conoce, quien investiga, y esto es súper importante. Un investigador va a comenzar a desarrollar su proyecto, selecciona un tema y no otro, se hace algunas preguntas y no otras. El investigador o investigadora se plantea una pregunta o una hipótesis, siempre parte de algunas ideas e informaciones previas de referentes teóricos y conceptuales. ¿Ya? Entonces, esta relación sujeto-objeto tiene que ver con eso, con cómo nosotros nos planteamos preguntas sobre algo, cuál es el acercamiento teórico que vamos a tener. Siempre cuando hablamos de la relación sujeto-objeto, va a ser esta relación entre el investigador y lo que vamos a investigar. ¿Ya? Y la ciencia generalmente tiene una pretensión de neutralidad, como de que quien investiga está absolutamente separado de lo que está investigando y tiene que reconocer los límites respecto de lo que uno está conociendo y respecto de lo que uno es también. Por eso tiene esta noción como de objetividad. Pero bueno, hay diferentes formas también de abordarlo. Dice, autores como Bourdieu, que Bourdieu es sociólogo, Chambordon y Passeron dicen que para construir objetos sociales reales, el investigador debe dejar atrás las prenociones. Estas prenociones como el conocimiento ingenuo o el conocimiento del sentido común, que no establecen que no establecen de manera concreta y consciente las relaciones entre lo observado. Entonces, estos autores dicen que dejar de lado como los prejuicios, ¿ya? Los prejuicios o el conocimiento del sentido común para introducirnos a un estudio científico. Un objeto de investigación es definido y construido en función de una problemática teórica que implica a su vez aproximaciones metodológicas constantes, estableciendo relación entre los hechos, ¿ya? Y a esto le vamos a llamar el proceso de objetivación. El proceso de objetivación se relaciona en un abordaje teórico, es todo lo que hemos estado hablando, en, eh, eh, en construir teóricamente una problemática que nos interesa conocer y para esta problemática abordarlo desde un método o una aproximación metodológica particular, estudiando siempre de que el método se ajuste a lo que nosotros queremos conocer, ¿ya? El método es súper importante y siempre va a estar en relación del acercamiento teórico que nosotros tengamos respecto a un tema. Entonces, tiene que haber coherencia, ¿ya? Entre la teoría y la metodología.
De nuevo estoy pasando la diapositiva, por si acaso. ¿Sí, Catalina? Profe, ¿puede Sí. ejemplificar lo último que dijo? Por favor, para que quede más clarito. Ya, ya, Catalina, gracias. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Chuta. Ay, que no me pasa el... Ya, lo que pasa es que me adelanto un poco a la diapositiva porque la diapositiva pasa con mucha lentitud. Cuando nosotros hablamos de que tiene que existir coherencia entre el desarrollo conceptual y metodológico, se relaciona a que, eh, bueno, desde el marco teórico yo voy a definir qué es lo que yo quiero estudiar, ¿ya? Y por ejemplo, si yo quiero estudiar no sé, el aumento de depresión en estudiantes secundarios, metodológicamente tengo que hacer una medición o tengo que acercarme a esto con un instrumento que me permita medir realmente depresión y no me haga medir, por ejemplo, ansiedad, que son conceptos distintos, ya son constructos distintos y tienen caracterizaciones conceptuales distintas. Entonces, por eso es tan importante eh, la teoría para poder realizar una buena metodología, porque es muy fácil perderse de repente teóricamente y esto va a hacer que toda nuestra metodología esté mal planteada, ¿ya? Porque si por ejemplo yo digo que quiero medir depresión en un grupo determinado de personas, ¿ya? Si hay mucha depresión, no sé, pues en eh, a ver, veamos el ejemplo que estábamos haciendo de la violencia intrafamiliar o el aumento de la violencia intrafamiliar en pandemia. Lo que yo tengo que hacer es identificar factores que estén realmente asociados al confinamiento por pandemia y no a factores que puedan ser incidentes o factores que escapen a este fenómeno, ¿ya? Y para eso tengo que construir una metodología que me permita acercarme a esto y que sea coherente, ¿ya? Porque si no, puedo estar mezclando factores, factores que escapan a ese fenómeno que yo quiero estudiar. Ya podemos estar, en el fondo, coloquialmente hablando, mezclando peras con manzanas. Y si yo quiero medir depresión, no puedo estar utilizando un instrumento que mida ansiedad y no mida depresión. Si quiero hablar de el trastorno, de un trastorno límite de personalidad, tengo que identificar claramente a los sujetos con los cuales yo quiero trabajar y que tengan el diagnóstico de un trastorno límite y verificar ese diagnóstico, porque si no voy a estar midiendo cosas diferentes, ¿ya? Entonces, una buena teoría nos va a servir para armar una buena metodología que nos permita medir de manera más real o de manera más pertinente algo, ¿ya? No sé si se entiende más, Súper, profe, muchas gracias. ya. Ay, qué lento esto. Me da rabia porque demora muchísimo en pasar las diapositivas. Y si aprieto dos veces, me va a pasar dos diapositivas. Puede ser porque instalé el Mozilla Firefox y creo que eso enlentece los computadores. Ya, a mí, por ejemplo, se me fue de nuevo la señal. Se me fue mi archivo.
Chicos, por si acaso me estoy reconectando porque me parece que de nuevo que se me desconectó y no puedo proyectar. A lo mejor ustedes están viendo la diapo, pero yo no. Sí, profe, sale Constitución sociohistórica del sujeto de conocimiento. Sí. Ustedes la pueden ver, pero yo no. A ver, voy a intentar verlo desde otra plataforma. Ya, acá estoy viendo, no sé si me escuchan. Lo estoy Se viendo escucha un desde poquito. otras plataformas. Ya. Eh, la Constitución es histórica del sujeto de conocimiento. Bueno, aquello que puede ser observado no está dado a priori, dadas las características del objeto, sino que depende de cuál interés nos lleva a la posición epistémica. O sea, que lo que nosotros vamos a observar, como son relaciones, tiene que ver mucho también con el posicionamiento de quien investiga. Ya nosotros vamos a tratar de observar relaciones que muchas veces para otros investigadores no son importantes. ¿Ya? Eh, Según Habermas, Jürgen Habermas, que es un sociólogo, el ser humano inicia su conocimiento a partir de ciertos intereses arraigados en su propia naturaleza. Ya tiene que ver mucho lo que nosotros investigamos con lo que nosotros somos y la manera que nosotros tenemos de acercarnos a la realidad. Estos intereses van a constituir orientaciones básicas que resultan inherentes a determinadas condiciones de reproducción y autoconstitución de la especie. O sea, es parte de nuestra especie conocer, ¿ya? Y conocer más sobre el mundo que nos rodea. Bueno, Habermas llega a este concepto tras analizar los procesos de investigación propios de las diferentes ciencias, ya sean las empíricas, las hermenéuticas y las críticas. Las hermenéuticas son, y también lo vamos a ver, son aquellas que son más bien interpretativas, ¿ya? Que son que son de tipo cualitativo y que vamos a ver cuál es la diferencia. Y las metodologías críticas que son evidentemente implicadas, ¿ya? Las metodologías críticas no solo buscan predecir cosas, sino que buscan transformarlas. ¿Cómo podemos transformar, por ejemplo, situaciones de injusticia social, etcétera? Y que sus juicios van a formar parte del proceso global de formación que es la historia del género humano. Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de acercamiento a esta realidad y por lo tanto vamos a tener distintos paradigmas. ¿Qué es lo que es un paradigma? Y cómo se diferencian los dos grandes paradigmas de investigación que son los cuantitativos y los cualitativos. ¿Están viendo? No, todavía yo no puedo pasar de la diapositiva, no sé si Sí ahora se la ve están. progreso en paradigmas en investigación. Ya. ¡Ay, qué loco esta plataforma, chiquillos! Espero que quede grabado porque a mí me parece como que me estoy conectando. Ya, ya vamos con la 27. Ya, ¿qué es lo que va a ser un paradigma? Un paradigma de investigación tiene que ver con la visión de mundo que es compartida por un grupo de científicos. No todos los científicos tienen los mismos paradigmas, ¿ya? Tiene que ver con los valores, las creencias, los supuestos y también las generalizaciones respecto al cómo hacer ciencia. ¿Ya? Van a haber paradigmas que son positivistas, y el positivismo es, como les decía antes, completamente pegado al método científico y que intenta observar, por ejemplo, los hechos psicológicos casi igual como se observarían los hechos biológicos o los hechos naturales. Eh,
Hay paradigmas que son más bien interpretativos, tienen otro acercamiento a la realidad, donde trabajan mucho más con los significados de las propias personas respecto a algún fenómeno. Eh, y están los paradigmas críticos también, y los paradigmas críticos principalmente tienen como afán no solo estudiar, sino también transformar la realidad. ¿Ya? Y estos paradigmas críticos son bastante interesantes, y por ejemplo en psicología comunitaria se utiliza mucho esta idea de la investigación-acción participante, y que la investigación-acción participante es que a la medida que uno va investigando, va generando conciencia en las personas, y va generando transformaciones sociales. ¿Ya? Eh, bueno, hay distintos paradigmas de la investigación social, como les decía. No sé si se está grabando, chicos. Eso es lo que me preocupa. Voy a reconectarme para asegurarme que se grabe. Ahora sí, ahora sí estamos de vuelta. ¿Ya? Disculpen, pero la plataforma me hace doler la cabeza ya. Bueno, hay distintos paradigmas en la investigación social, que tiene que ver con esta forma de realizar investigación científica, eh, y que durante cierto tiempo proporcionan ciertos modelos de cómo se realizan los problemas y las soluciones dentro de una comunidad científica. Estos paradigmas son vigentes mientras no aparezca uno nuevo que lo deje en una calidad como de obsoleto. Cada paradigma posee una concepción diferente de qué es la investigación, cómo es investigar, qué es investigar y para qué sirve ya la investigación. Entonces, existen diferentes paradigmas en la investigación social, o sea, no hay una sola forma de hacer ciencia. Algunos, como les decía, muy apegados al método científico tradicional de las ciencias naturales, y otros que se han ido desarrollando desde las ciencias sociales y que son bastante interesantes, además de investigar y de conocer. Bueno, en las ciencias vamos a tener principalmente dos grandes paradigmas de investigación, ya que va a englobar dos miradas que son diferentes sobre investigar. Vamos a tener un paradigma cuantitativo, carácter analítico y empírico, y lo cuantitativo principalmente va a buscar explicar, controlar, predecir y verificar. Generalmente en el paradigma cuantitativo vamos a utilizar los métodos de análisis estadístico, vamos a necesitar muestras que sean significativas y vamos a utilizar las estadísticas para demostrar los resultados. ¿Ya? Entonces, la investigación cuantitativa está caracterizada por eso, por intentar cuantificar procesos. ¿Ya? Que sean, que tengan significancia o tengan relevancia para entender mejor un fenómeno. Y cuando hablamos de estudios o paradigmas cualitativos, vamos a
vamos a buscar más bien, más que controlar variables o predecir y verificar la relación entre una variable y otra, en los estudios cualitativos buscamos comprender, interpretar y describir cómo las personas, por ejemplo, están viviendo una situación, ¿ya? Cómo la interpretan. Entonces, eso es una diferencia. Eh, como interesante porque en lo cuantitativo vamos a necesitar una gran cantidad de una muestra muy grande que sea representativa de una población más general. Vamos a utilizar métodos estadísticos, instrumentos que son muy estandarizados, donde se deja poca posibilidad de que las personas puedan, a los sujetos que están siendo investigados, por ejemplo, puedan proponer alternativas distintas a lo que propone el investigador. Entonces, en lo cuantitativo queremos ver relación entre variable A y variable B. En lo cualitativo vamos a querer conocer mucho más de cómo las personas interpretan el mundo. Entonces vamos a utilizar entrevistas, algunas entrevistas a profundidad, algún trabajo sobre historia de vida. Entonces ahí nos pueden aparecer o pueden aparecer hallazgos que son mucho menos controlados por el investigador. Entonces nosotros dejamos que emerja la percepción de las personas respecto a algo. ¿Ya? En cambio, en lo cuantitativo nosotros queremos ver una relación muy específica en unas condiciones muy controladas de investigación. Y como les digo, desde una perspectiva muy apegada al método científico tradicional. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los supuestos epistemológicos de cada una? El paradigma cuantitativo, va a buscar explicar, controlar, predecir y verificar relaciones entre variables. En cambio, el cualitativo busca comprender, interpretar y describir, ¿ya? El cómo las personas que están siendo investigadas, los grupos humanos, están entendiendo la realidad. Eh, el paradigma cuantitativo va a buscar construir leyes a partir del tratamiento estadístico de datos que se obtienen mediante instrumentos válidos y confiables. ¿Qué son instrumentos válidos y confiables? Que son estandarizados, ¿ya? Que se han comprobado que midan lo que nosotros queremos medir. Entonces se hacen pruebas de hipótesis, se hacen estudios pilotos, para realmente verificar que el instrumento que estamos utilizando sea un instrumento válido. En cambio, lo cualitativo rige mucho más el principio de la singularidad de los fenómenos. Entonces, demandan metodologías de análisis también que son singulares. Entonces, desde lo cualitativo no buscamos tanto generalizar como comprender la experiencia particular que pueden tener las personas. En lo cuantitativo, la relación con del objeto y el sujeto de investigación es independiente, ¿ya? Es visto desde afuera, es como que el investigador es absolutamente neutral y separado de lo que está estudiando. Pero desde lo cualitativo, la relación del sujeto y el objeto es dependiente, es participativa, el investigador como que se sumerge en esta realidad para captarla y comprenderla. Entonces tienen finalidades distintas, ¿ya? El paradigma cuantitativo busca más algo descriptivo y buscar relaciones que sean mucho más taxativas, pero en lo cualitativo buscamos comprender, buscamos la singularidad y nos sumergimos en un tema, ¿ya? El paradigma cualitativo pretende generalizar, ¿ya? Eh, bueno, se utiliza mucho la observación empírica, el método experimental y el ex post facto. El ex post facto es comprobar el cambio en las condiciones de experimentación, ¿ya? Eh, lo que utilizamos en el fondo son una experimentación que da cuenta de las condiciones previas, las condiciones cuando se realiza un experimento y las condiciones posteriores. El principio que rige o el principio de verdad es que la ciencia es algo duradero, libre de tiempo y de contexto,
exige neutralidad investigativa, o sea, que el investigador esté totalmente alejado o sin sesgo y sin prejuicio, eh, con un contexto de investigación principalmente experimental o de laboratorio que permita controlar y medir las acciones de las variables, ¿ya? Ahora esta idea de laboratorio científico puede variar, porque un laboratorio científico también puede ser la construcción de bases de datos en computadores, por ejemplo, o la aplicación de pruebas que después pasan a formar parte de una base de datos. En cambio, lo cualitativo se califica más bien las ideas, no importa tanto la generalización, sino la particularidad o peculiaridad de un fenómeno. El principio de verdad tiene que ver con las interpretaciones, por lo tanto son provisionales y sujetas al contexto y al tiempo. Y los valores de quien investiga, ojo, aquí son dados y explícitos y van a influir en la selección del problema, la teoría y el método de análisis. Y el contexto de investigación es un estudio mucho más de campo, o el campo de estudio mucho más en el contexto, ¿ya? Acá es como una visión mucho menos médica del estudio en ciencias sociales, por ejemplo. Bueno, la validez y la fiabilidad en lo cuantitativo eh, tiene que ver con los instrumentos y la posibilidad de replicar un estudio, o sea, que esté tan claro cómo se hace el estudio y que este estudio sea posible de replicar y encontrar hallazgos similares. Eh, En cambio, en lo cualitativo, los criterios de validez y fiabilidad son la réplica mediante la triangulación. La triangulación es cuando nosotros podemos, con otros investigadores, realizamos el análisis de los datos y llegamos a conclusiones similares, ¿ya? O sea, verificamos que estemos encontrando o analizando de manera similar o incluso de manera diferente, ¿ya? Entonces, mientras más profundidad en un estudio, mejor. Por lo tanto, se utiliza como criterio esta idea de la triangulación. Entonces, por ejemplo, para analizar los datos de una entrevista, un investigador va a pedir o va a consultar con otros investigadores para que también analicen esa entrevista y vea qué es lo que está interpretando, si está interpretando cosas similares, cosas distintas, cuáles pueden ser esas diferencias, ¿ya? Esa es la forma que tiene de validar. Las técnicas e instrumentos de investigación en lo cuantitativo buscan elementos objetivos que permitan separarse de la realidad. Diseños son fijos e inalterables, ¿ya? Entonces las condiciones tienen que ser muy controladas. Y en lo cualitativo, las técnicas e instrumentos de investigación principalmente están dadas por la sensibilidad del investigador. Los diseños son flexibles y provisionales. O sea, por ejemplo, uno puede decir, vamos a empezar con la observación y después podemos ver que además de la observación necesitamos entrevistar. Entonces, los diseños de investigación o el cómo vamos haciendo la investigación es más flexible. Desde el paradigma cuantitativo, la observación es sistemática, se realizan análisis factoriales, o sea, relaciones entre factores, procedimientos correlacionales y estudios de muestras, ¿ya? Que todo esto tiene que ver con análisis estadístico. Y en cambio, en lo cualitativo utilizamos los estudios de caso que son particulares, utilizamos mucho la observación participante, los estudios etnográficos, que les voy a dar un ejemplo de eso, la entrevista y el análisis de contenido, ¿ya? Yo sé que todavía esto para ustedes les parece como muy, muy, muy lejano, ¿ya? Pero vamos a hacer eh, algunas pruebas para que ustedes puedan ir entendiendo cuál es la lógica. Lo ideal sería trabajarlo al tiro, pero como quedamos en el acuerdo que ustedes